Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Pues bueno, vamos a continuar con nuestros devocionales diarios, con nuestras lecturas. Y bueno, el día de hoy nos corresponde hablar sobre Efesios número 3. En este capítulo nosotros encontramos una narración de Pablo acerca de su situación, pero sobre todo algo muy interesante que me gusta, que es en el versículo número 8, dice: aunque soy el menos importante del pueblo de Dios, Él me concedió el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las infinitas riquezas de Cristo. Bueno, aquí yo encuentro dos cosas importantes. Número uno, que Pablo era una persona humilde, ¿sí? Me refiero a una persona que consideraba su conocimiento, consideraba todo lo que él era, ¿sí?, como lo menos importante. Entonces, nosotros encontramos aquí que Pablo era una persona humilde, que reconocía que él no era nada sin el Señor Jesús, sin el amor de Jesús. Ahora, la otra parte que yo encuentro aquí es de que aún siendo el más pequeño o aún siendo el menos indicado, porque recordemos que Pablo perseguía a aquellos cristianos, aquellos que se declaraban cristianos, y entonces encontramos aquí pues que como que no cuadra algo. Si perseguía a los cristianos, ¿cómo es que Dios escogió a ese que perseguía a los cristianos para alcanzar a los que no eran cristianos, ¿no? Y pues bueno, entonces encontramos aquí estas dos cosas. Ahora bien, ¿cómo se aplica a nuestra vida el día de hoy? Muy probablemente seas un recién convertido quien está escuchando esto. Tal vez puedas decir: llevo ciertos años en el evangelio, o he crecido en la iglesia, o me he desarrollado en la iglesia, pero tal vez te consideres como una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Pero déjame decirte que esto sí es importante, pero lo más importante es de que tú hayas experimentado el amor de Dios en tu vida por medio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú recibes al Señor Jesucristo, empieza una transformación en ti, y hay cosas dentro de ti que van siendo reflejadas en lo exterior. Por ejemplo, algunas actitudes, algunas cosas que hacíamos anteriormente que las dejamos de hacer, y eso las demás personas lo ven. Y entonces, ¿qué voy con todo esto? Muy sencillo. El experimentar el amor de Cristo, el experimentar su transformación y que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, es un reflejo a otros. Por lo que aún sin saber, aún sin conocer todos los libros de la Biblia, aún sin conocer todos los principios bíblicos, nosotros podemos dar testimonio que Jesús es que Jesús nos ama, que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, para libertarnos, para salvarnos, para que nosotros por medio de su sacrificio recibamos el perdón de pecados y también el Espíritu Santo, que Él es el que va a estar haciendo la obra dentro de nosotros. Y entonces, aquí la segunda parte, nosotros siendo los menos aptos, los menos importantes, los menos capacitados, nosotros tenemos la bendición de poder compartir con otros el amor de Jesús. Nosotros tenemos la gran bendición de compartir con nuestra familia, porque ellos son los que saben más, saben muchísimo más que otras personas cómo nos comportamos. Tal vez antes éramos unas personas rebeldes, tal vez éramos unas personas que no vivíamos bajo autoridad de nuestros padres, o tal vez no seguíamos las indicaciones de nuestros padres, o incluso éramos unas personas diferentes, tal vez mentíamos mucho, tal vez decíamos malas palabras, lo que sea, lo que el Señor haya tocado en tu corazón para cambiar. Bueno, ellos lo conocen, pero también van a empezar a ver un cambio en tu vida, y eso es un reflejo del amor de Jesús. Y ahora eso justamente es lo que le va a predicar a estas personas, el dar testimonio, que tu misma vida sea testimonio a otros. Y ahora que se acerca la Navidad, ahora que se acerca estas celebraciones y todos estos eventos importantes, sabemos de que también tenemos la oportunidad de poderles predicar el evangelio, no solamente diciéndoles palabras bonitas, o no solamente recordando, que sí es muy importante, sino que también con nuestra propia vida. Tal vez el año pasado, la Navidad pasada, te emborrachaste hasta más no poder,
poder y este año tal vez puedes hacer esa diferencia ya que conoces a Jesús. Tal vez ya no te vas a emborrachar, sino al contrario, les vas a comenzar a hablar de Dios y que tu mismo testimonio empiece a hablar de la palabra de Dios. Entonces, esto es lo más importante. A pesar de que seamos los menos indicados, a pesar de que seamos los menos importantes, dice aquí la palabra de Dios, Pablo lo que está diciendo aquí es: soy el menos importante en el pueblo de Dios. Tal vez nunca te has parado en un púlpito para poder predicar, tal vez ni siquiera te has parado en una esquina en la calle para poder predicar, pero déjame decirte que aún así el Señor te quiere utilizar para alcanzar a tu familia, para alcanzar a tus compañeros de trabajo, para alcanzar a la gente que te rodea y que vayas más allá. Pablo no se quedó en el lugar en donde nació, sino fue más allá. E incluso nosotros encontramos en la Biblia testimonios de que todos los discípulos empezaron a extender el evangelio, no solamente en Jerusalén, sino fueron y predicaron hasta lo último de la tierra. Ellos no alcanzaron hasta México, ellos no alcanzaron América, pero sí la consecuencia de su obediencia. Y entonces, aunque eran los menos importantes y los menos indicados el Señor los escogió, Dios los escogió para poder salir a predicar el evangelio. Entonces, quiero que te quedes con esto el día de hoy. Analízalo, reflexiona y sobre todo recuerda que no importa que tú seas el más pequeño de tu casa, incluso el más joven o el más viejo. Lo importante aquí es de que el amor que tiene hacia ti Dios, la transformación que ha obrado en ti el Espíritu Santo, lo reflejes a otros y des testimonio a ellos. Pues bueno, que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente devocional. Te mando un fuerte abrazo y no te desanimes. Dios te bendiga.